Hola a todas, ¿qué tal? Hoy os voy a compartir un poco en Compartiendo Aprendizajes, voy a hablar de dónde viene Lagam, dónde empezó un poco a ir al principio, en qué momento estaba yo cuando decidí emprender, cuando decidimos los tres emprender, Cristian, Diego y yo, de dónde viene el nombre, bueno, un poco ir al inicio de todo, porque quien no conozca o quien nos haya conocido hace poco, pues supongo que os interesará esta parte de dónde viene de Lagam. Bueno, yo personalmente yo estaba acabando la carrera. Tenía 22 años, ahora tengo 25. Y bueno, yo había estado haciendo prácticas en diferentes sitios. Estuve haciendo prácticas en el departamento de marketing de Rabat, la joyería Rabat. Luego también hice prácticas en Puig. Y había también estado trabajando y seguía trabajando, colaborando mucho con una tienda multimarca que se llama Karen, que yo trabajaba con la Bayer. Entonces estaba tocando un poco todos los mundos y sectores dentro de la moda, un poco departamentos y ver qué era hacia dónde me quería encaminar. Sí que es verdad que en ese punto también estaba con Instagram, estaba haciendo, me estaban surgiendo muchos trabajos, estaba conociendo a mucha gente interesante, estaba haciendo acciones súper guays y estaba en un punto en el que era muy, muy joven, bueno, soy muy joven, pero era muy niña, pero estaba haciendo mil cosas. Y era un poco para ver y encontrar mi camino, ¿no? Entonces, fue como antes del verano del 2016, como en mayo o así, en el que junto con Diego y con Cristian estábamos hablando de, bueno, que yo quería en ese punto crear algo mío. Ellos me animaron muchísimo y les decía, no, todavía no, yo quiero seguir haciendo prácticas en más sitios, todavía... O sea, tenía claro que quería crear algo mío, pero no veía todavía ese momento. Decía, no, quiero todavía, soy muy joven, quiero empezar a hacer prácticas y estar más curtida. Y bueno, me surgió unas prácticas en Vogue, en Madrid. Era una beca de poco tiempo y decidí que quería ir, que quería aprovechar esa oportunidad, que quería también conocer cuál era el mundo en una redacción, porque también era otro departamento y otro sector distinto en la moda. Empezamos con las ideas de Lagam, pero yo les decía, yo voy a seguir con lo de Vogue, quiero hacerlo, ellos seguían con sus trabajos también. Y surgió la idea de, bueno, vamos viendo con Lagam qué hacer, ¿no? Bueno, antes Lagam no tenía nombre, entonces era qué creamos, qué hacemos, ¿no? Viendo un poco inspirados por muchas marcas que veíamos de fuera, una de nuestras grandes inspiraciones fue Everlane, que es una marca americana donde hay muchísima transparencia en cuanto a todo el proceso y toda la trazabilidad de los productos y nos gusta muchísimo cómo comunica. Entonces, muy inspirada por esa parte a nivel de marca y luego también inspirada por otros modelos como estaba en Reformation en Estados Unidos, como era Cézanne en Francia. Veía que había muchas marcas que estaban surgiendo que iban más allá del producto, ¿no? Estaba también Glossier de maquillaje, que también ha sido una gran inspiración. Era todos esos inputs que estaba viendo y cómo los consumidores íbamos a cambiar un poco también nuestra forma de consumir en base a marcas que nos inspiraran más allá del producto. El producto tiene que ser obviamente bueno, tiene que ser bonito, te tiene que gustar, te tiene que encajar como a ti, como persona, pero también creo que tiene que ir más allá de solo lo que es estético, lo que es material, sino que yo quería crear algo que inspirara más allá, llevar unas prendas porque fueran bonitas o porque gustaran, sino que fueran porque realmente había mucha historia detrás y había una inspiración a llevarlas. Entonces, bueno, estuvimos ahí barajando, estuvimos varios, pues esto en mayo se nos empezó a surgir, entonces estábamos en el punto en que, bueno, para empezar una marca hay que pues, ver el nombre, cuál es el mercado al que vamos a ir, qué target, un poco todas estas preguntas, cuál es la visión, todo esto Diego os lo explicó en su vídeo, pero estábamos en ese punto, ¿no? Entonces yo al principio sí que en redes no conté que era mía la marca porque no quería que se personificara demasiado Lagam conmigo, era uno de mis miedos. Luego también era un momento en que muchos personajes y muchas influencers públicos estaban lanzando sus marcas, pero de una forma distinta. No digo que sea diferente, pero sí que estaban en otro punto. Yo había emprendido de cero y me dedicaba 100% a Lagam. Yo quería que se viera como una empresa de cero, donde tres hemos emprendido, donde estamos poniendo todos nuestros esfuerzos y recursos en ello y sin la ayuda de nadie a nivel de proveedor ni nada. Entonces era crear una empresa de cero. Decidí no anunciarlo y luego más adelante
cuando lanzamos y veíamos que, bueno, al de 2 semanas que teníamos, yo lo lancé en Instagram como he descubierto esta marca, no como he descubierto, sino como esta marca, lancé como o sea, subí unas fotos con las camisas y luego ya al de 2 semanas pues conté que era mi proyecto y que yo estaba detrás. Pero sí que siempre lo he querido como no personificar demasiado conmigo, porque obviamente Instagram me ha ayudado muchísimo a estar donde estoy y seguramente sin Instagram pues no me hubiera lanzado a emprender en moda, porque es un sector muy competitivo y es complicado, pero sí que tenía claro que como mi objetivo era dedicarme a Lagam 100% y lo de Instagram es algo que ayuda más a mi Instagram personal, no lo quise como vincular muchísimo para que al final realmente también se viera el trabajo de todos los que estamos detrás, que siempre soy yo como quien da la cara, pero porque mis socios son así, siempre me dan a mí como todos los méritos, pero los méritos es de los 3 y el mérito ahora también de todo el equipo. Entonces yo siempre he tenido muy claro que se sabe quién tiene las ideas, se sabe quién creó todo esto detrás de nuestros 3, pero todo esto tiene una evolución conjunta y si no, no estaríamos aquí. Sí que teníamos muy claro que el branding para nosotros iba a ser muy importante siempre y queríamos apostar por ello desde el principio. Diego estuvo trabajando en México y conoció a una agencia de branding allí que le gustó muchísimo, entonces tuvimos conversaciones con ellos para que nos ayudaran con el tema, pues primero del nombre, qué nombre le íbamos a poner. Teníamos muy claro los 3 que queríamos que fuera un nombre totalmente como abstracto, o sea, abstracto, que no fuera como una personalización de algo, ni de nadie, no quería que tuviera nada vinculado conmigo, que fuera muy internacional, que no sonara ni muy español ni muy inglés, sino como todo muy internacional. Teníamos muy claro que la comunicación la queríamos hacer en inglés desde el principio para llegar a más gente, luego lo estamos yendo alternando con castellano también, porque obviamente nuestro principal target es España, pero ya tenemos más del 20% de nuestras ventas son fuera y es hacia donde vamos. Entonces estábamos en el punto con la agencia esa que eran unos españoles y mexicanos allí en México, entonces estuvimos hablándolo todo a distancia, nosotros a todo esto empapándonos de inspiración, de hacia dónde queríamos ir, hacia dónde no, qué era lo que queríamos crear, qué era lo que no, qué queríamos transmitir. Entonces es un proceso de mucho brainstorming, de esto sí, esto no, vamos hacia aquí, no, vamos hacia allí. Entonces, un poco hacia lo que es el nombre, pues tuvimos ahí varias conversaciones, ¿no? O sea, lo del nombre es algo muy difícil, más es que al principio todos te suenan como rarísimo, luego te suenan como mal, en plan, te los empiezas como a imaginar en todos, como diciendo, a ver, me lo imagino en una etiqueta, me lo imagino aquí, entonces te lo empiezas a decir. Entonces, se nos hicieron unas primeras propuestas y me acuerdo que al principio no nos gustaba ninguno, era como, no lo veo. Además, fue muy guay porque el proceso fue un proceso de brainstorming de branding con esta agencia que fue muy guay porque te explicaban el porqué de cada nombre y todo tenía un sentido, ¿no? Entonces llegó el de Lagam y la historia de dónde venía, ¿no? Entonces Lagam viene de una palabra sueca que es lagom, que es ni mucho ni poco, sino lo esencial. Es como, lo utilizan muchísimo en Suecia, en plan, esto es lagom, o sea, es como un momento de paz, un momento de tranquilidad, algo, lo utilizan como para 1000 cosas. No hay una traducción a otro idioma con la palabra lagom, pero sí que la utilizan muchísimo. Y de hecho nosotros hasta entonces no la veíamos, ahora la hemos empezado a ver un montón en cosas de Pinterest y tal, de lagom y eso, pero en ese momento yo ni ninguno de los 3 la habíamos escuchado nunca. Entonces, Lagom, pasado femenino, porque es una marca inspirada a las mujeres a comerse el mundo y es de moda de mujer, pues en femenino era Lagam y entonces las 3 A's somos los 3 fundadores, Cristian, Diego y yo, y tienen una tipografía distinta cada A. Entonces se supone que cada A somos uno de nosotros. No se ha definido qué A es cada uno, pero es eso, una de las 3 es Cristian, otra es Diego y otra soy yo. Al principio pues eso, nos costaba un poco más el tema de los nombres porque es difícil, pero lo del Lagam al final fue por votación y fuimos preguntando a amigos, a gente cercana, familia, cómo lo veían. Nos empezamos a hacer pues las etiquetas, a verlo en prendas, es muy importante hacerte como mock-ups de cómo quedaría también a nivel de rótulos, a nivel de ir viéndolo y empapándolo todo, porque al principio te suenan todos mal, o sea, te suenan como, no lo veo, entonces es como muy importante, pues, como hacerte las labels en plan de las etiquetas de prenda, las etiquetas de cartón, el packaging, todo, como recrear eso, y entonces
ir viéndotelo. Entonces en ese punto decidimos que se llamara Lagam, y además por la historia que hay detrás nos gustaba muchísimo y fue eso. Luego también decidimos el tema de los colores y el tema de la tipo. Ahí sí que nosotros les marcamos bastante también en el sentido de cómo queríamos que fuera la tipo, y ahí tuvimos 1000 cambios. Porque sí que la veíamos muy infantil, que si de repente se veía muy, muy seria, que era muy gorda, que no se leía, un poco esto. Con Lagam también lo que pasaba es que como llevaba las 3 As, al principio, lo de las 3 As fue algo que nosotros les dijimos que nos molaría que tuviera como algo relacionado con los 3. Al principio se lo llevaba como Lagam normal. Entonces les dijimos que nos daba un poco de miedo lo de que se leyera mal, que la gente no lo supiera leer, y de hecho pasa, o sea, hay gente que le llama Lagam y no es Lagam, es Lagam. Entonces al final dijimos que daba igual, que educaríamos un poco a que y nos gustaba cómo quedaba a nivel, porque con solo 2 As quedaba como muy soso y nos molaba esa idea, entonces lo dejamos así. A nivel de la tipo sí que hicimos muchísimos cambios, de nosotros además también era como que no coincidíamos, y al final digo, es que lo de las tipos es un mundo. Bueno, esto Ámbar en su vídeo yo creo que ya os ha hablado o va a hablar de eso. Para mí son las partes más difíciles a nivel del tema del mundo de las tipografías, porque es un mundo, o sea, hay 1000 y te cuesta como ver, pero sí que nosotros ya definimos eso, y definimos también luego más adelante cuáles iban a ser las de texto, cuáles iban a ser pues los business card, en plan todo esto, el tipo de color. Yo sí que guié un poco que me gustaba muchísimo la idea del rosa empolvado, porque en ese momento nadie lo llevaba, de repente ahora todo es rosa, entonces también ha habido una evolución de Lagam, y eso es importante que lo sepáis. Las marcas también evolucionan, pero es importante evolucionar cuando ya tu identidad está muy reconocida. No hay que adelantarse a querer cambiar porque ya a ti te canse o digas, estoy muy cansada de este color, estoy muy cansada de este tipo. Es muy importante que cuando se haga la evolución de identidad de marca a nivel de tipografía, a nivel de colores, a nivel de comunicación, tiene que ser que ya estés muy establecido, que ya te reconozcan mucho por eso, para poder darle esos pequeños matices. Porque cuesta mucho crear identidad y de repente destrozarla es muy fácil, ¿no? Entonces tiene que llevar un proceso y siempre como acorde, ¿no? No de repente de un día para otro, sino ir haciendo pequeños cambios e introduciendo pequeñas modificaciones hasta evolucionar a algo nuevo, pero no se puede cambiar algo del día a la noche. Bueno, teníamos el nombre, teníamos también a nivel de diseño lo que quería lanzar yo. Sí que teníamos muy claro desde el principio que no íbamos a hacer colecciones, sino que íbamos a ir lanzando productos. O sea, eso estaba claro desde el minuto 1. Íbamos a trabajar como un modelo bajo Pronto Moda. Pues yo quería lanzar las 2 camisas y las 2 blusas que hicimos, que las 2 camisas de hecho todavía se siguen haciendo, que es la No Boyfriend, sigue siendo nuestro bestseller y me gusta porque es nuestra esencia incógnita de marca y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo. Entonces creo que a nivel de historia es muy potente que sepamos alargar la vida de este producto, y es por cómo empezó Lagam, ¿no? De saber el buy better, wear more, y es un poco, sigue siendo eso, y eso para mí es muy importante. Entonces, bueno, teníamos ese punto de que ya teníamos la marca, teníamos un poco a nivel de imagen cómo lo queríamos hacer, y luego también los diseños. Entonces ya en ese punto, el Instagram, cómo lo quería comunicar al principio. Es verdad que al principio hice una sesión de fotos muy guay, de una campaña que hice con Pipi Ormaechea, que me encanta y soy muy fan. Sí que quería que desde el principio, y queríamos los 3 que desde el principio se viera como una marca de dónde ha salido esta marca, o sea, como si llevara mucho tiempo, no como un proceso de poco a poco. Luego se ha ido evolucionando a nivel de shootings las cosas. Al principio sí que nos apetecía que tuviera como un poco más de identidad y fuerza a nivel de imagen, que luego hemos visto que igual que nosotros hemos evolucionado, ha evolucionado también el consumidor, y la evolución de las fotos, la evolución del contenido, contra más raw, que se dice, contra más, como la sensación de más natural y más cercano, es como gusta más. Entonces por eso Lagam ha evolucionado a eso. Es verdad que al principio pues lo que conlleva una producción y un shooting es bastante inversión. Entonces en ese momento nosotros estábamos en un punto de que vale, ya hemos invertido en ese primer shooting, pero es que los siguientes no podemos seguir haciendo un shooting con tanto despliegue, con tanto presupuesto, o sea, no podíamos. Entonces ahí es cuando empecé yo a hacerle fotos a una de mis mejores amigas en su casa, y ahí empezaron los shootings más
de estar por casa, pero que, o sea, los hacía con cámara y tal, pero los hacía yo. O sea, hacía yo las fotos a mis amigas. De hecho, esta amiga mía, Carla, todavía sigue siendo modelo muchas veces. De hecho, a ella la han contratado para más cosas después de haber salido en Lagam. Entonces, de ahí vino un poco también de que nos empezamos a dar cuenta que a la gente le gustaba un contenido mucho más cercano. Y todas esas fotos en Instagram tenían mucha mejor aceptación que las fotos que eran como más de estudio. También ha sido por cómo ha evolucionado Instagram y cómo las redes sociales han ayudado a que el contenido también pueda ser más cercano. Y bueno, eso es un poco cómo empezó Lagam, por qué se creó. Creo que es muy importante que tengáis claro por qué queréis hacer esa marca, qué veis que falta que vuestra marca puede aportar, y siempre ir más allá del producto, pensar en todo lo que hay alrededor y todas las historias que todos queremos escuchar detrás de una marca. Es muy importante humanizarla, es muy importante tener en cuenta a quiénes son tus clientes, tus seguidores y escuchar. A mí me ha hecho cambiar mucho la forma de consumir y la forma de saber cuáles son y en qué quiero invertir y qué quiero que me represente a mí, ¿no? Entonces, yo con Lagam he aprendido muchísimo a la unión entre la moda y el más allá de las prendas, el más allá de no solo que los tejidos, los patrones, el diseño sea cuidado, sino quien también está detrás de esas marcas te cuiden a ti y piensen también en ti como consumidor. Y eso yo, Diego y Cristian, lo teníamos muy claro desde el principio. Toda esa transparencia, todo eso es vital. Y a día de hoy os digo que si pensáis crear una marca, lo tengáis muy en cuenta, que no solo vale tener un buen producto, tienes que tener más allá para poder llegar y transmitir y crear el vínculo emocional que es más allá del producto con tus clientas. Y nada, espero que os haya gustado ir al principio de todo y que os contara todo esto. Obviamente ha habido muchísimas evoluciones como marca y hemos ido cambiando cosas, pero podría estar aquí 6 años hablando, básicamente. Me gusta mucho explicar cómo surgió Lagam y me traslada a esos momentos y de cómo empezamos. Es muy fuerte que hayan pasado, o sea, ya 3 años de vida, 3 años enteros, es una pasada. Así que nada, que mil gracias a todo el mundo por su apoyo desde el principio, y en el siguiente vídeo os voy a hablar de la 080, que es un vídeo que también me habéis pedido muchísimo, de cómo ha sido el proceso de crear un desfile. Así que nada, mil gracias y hasta la próxima.